resurrección y arrepentimiento. La resurrección. Después de su muerte, Jesús fue sepultado y estuvo 3 días en la tumba. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Luego resucitó. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben». Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. «No tengan miedo», les dijo Jesús. «Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y allí me verán». Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Dios lo resucitó junto con Cristo. Inciso A. Jesús murió y resucitó por causa suya. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Para darle nueva vida, punto número 1. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia.
Punto número 2, para darle un nuevo nacimiento. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Punto número 3, para darle un nuevo comienzo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Punto número 4, para darle a usted victoria, autoridad y poder. ¿Qué significa que Jesús nos ha dado victoria, autoridad y poder? ¿Alguien nos puede compartir algo? Mande. ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? Adelante. Eso que significa que Jesús nos ha dado victoria. Ok. Él fue inmolado en la cruz. Cuando Jesucristo vio la cruz, él vio más allá de la cruz. Amén. Él vio la gloria del Padre, la gloria de los cielos, su propia gloria. Entonces, cuando él vio la cruz, su muerte, él vio el pase al cielo eterno, y él fue exaltado al sumo. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros fuimos juntamente resurrectos, ¿verdad? Morimos al pecado, resucitamos a una nueva vida y ascendimos al cielo en un arrebatamiento que, bueno, ya sabemos que está próximo. Amén. ¿Alguien más? No se me viene a la mente la victoria, por ejemplo, que la parábola de los sembradores malos, ¿no? Que estaban esperando al hijo que viniera para matarlo y quedarse con las cosas de él, ¿no? Entonces se me viene a la mente que Jesucristo, pues al morir, prácticamente no quedó ahí, sino que resucitó y da una victoria en la vida nueva, ¿no? En la vida postrera, ¿no? En que no nada más es morir, simplemente y ahí queda el final de uno, ¿no? Sí, en la resurrección. Amén. La vida nueva, ¿no? Gloria a Dios, porque verdaderamente esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Una esperanza inmarcesible, una esperanza que no muere, una esperanza que no se marchita, y esa es la esperanza de que Jesús regresará por una iglesia sin arruga y sin mancha, por una iglesia gloriosa. Adelante, Edgar. Entonces, efectivamente, es una victoria sobre Satanás, ¿no? Realmente Satanás nos tenía esclavizados, hermano, sometidos, no sea, ya sea en el pecado en el que anduviésemos, ¿no? Pero cuando hemos conocido al Señor Jesucristo, hermano, pues Dios nos da una victoria porque Él nos ha sacado de ese hoyo en el cual nos encontrábamos, ¿no? Siempre estábamos, pues, perdidos, ¿no? Pero pues incluso nos da la victoria tal y como Él, pues, venció al enemigo ahí, como ese hermano, ¿no? En la cruz nos da esa victoria, pues nos da una autoridad sobre Satanás, ¿no? Recordemos que Él no tiene poder, ni parte, ni suerte en nuestras vidas, ¿no, hermano? Y efectivamente, pues también, pues, ahora nosotros somos los que tenemos esa autoridad, pues en esa parte de nuestras vidas en las cuales éramos esclavos, ¿no? Gracias al lo que hizo Jesucristo a través de ese sacrificio, ¿no? Dice lo que simboliza la resurrección, ¿no, hermano? Que estamos, pues, bien en esa parte, nos dio una nueva vida, nos ha dado oportunidad. Hoy en día todos y todos los estamos aquí, pues el Señor nos dice, a través de ese acto que dice, yo doy todo esto, ¿no, hermano? Pues gloria a Dios. Adelante, Octavio. Dice la palabra de Dios: el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros llevamos la palabra y el evangelio con valor. ¿Sí? No tenemos miedo ya somos de Cristo. ¿Sí? Nos da poder que vamos para que el Señor nos mande a servir. Puede ser con una iglesia,
un lugar, una cárcel, ¿verdad? Vamos con poder y vivamos el evangelio. Amén. Se llama para llevar a los demás, y principalmente uno mismo propio, porque ya la adversidad, la circunstancia va a estar de continuo contra nosotros y hay que saber tener la paciencia de la cual habla el fruto del Espíritu. Gloria a Dios, la verdad que digo, son cosas que se conjugan, pero verdaderamente esa victoria, como decía mi hermano también, digo, se mostró en la cruz. Cuando el reino de las tinieblas y la muerte pensó que era un triunfo para ellos, fue la victoria más grande para Jesús, porque de esa misma manera que Jesús no miraba a la cruz, sino miraba lo que estaba detrás de la cruz. Es lo mismo que debemos de mirar nosotros todos los días a través de morir al pecado, a través de entregarnos plenos al Señor. Cuando nosotros somos bautizados, pues nos sumergimos en nuestro cuerpo y morimos al viejo hombre, ¿verdad? Y somos levantados a una nueva vida, ¿no? A esa vida en Cristo, a esa vida que el Señor pues verdaderamente nos quiere mostrar y quiere que mostremos que en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay vida, que en Jesús hay salvación. ¿Sí? ¿Y qué significa que Jesús nos ha dado victoria y poder y autoridad? La primera cosa que Jesús nos ha dado es vida y es victoria a través del sacrificio en la cruz. Eso significa que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte y al diablo. Y nosotros por estar en Cristo compartimos esa victoria. En Primera de Corintios 15:57, ¿alguien lo puede leer, por favor? 15:57, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo lo puedes volver a leer, hermano fuerte? Más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la victoria que usted y yo tenemos no es nuestra, sino es de quién? Es de Cristo. ¿Dónde fue esa victoria? En la cruz. Y yo quiero pensar que esa victoria fue en el huerto de Getsemaní, cuando él se postró verdaderamente y pidió dirección al Padre. Sí, verdaderamente le dijo, Señor, me es difícil llevar esta carga, esta situación, pero no se haga como yo quiero. Hágase qué? Tu voluntad, tu voluntad. Y vemos que ahí nos habla del tiempo presente en otros versículos de Corintios, en segunda de Corintios 2:14, ¿qué dice? Amén. ¿Qué dice? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en el triunfo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. que dice este versículo verdaderamente en tiempo presente, que damos gracias a Dios en todo por ese sacrificio, por ese trabajo arduo que el Señor Jesucristo nos mostró. Verdaderamente no renunció a la voluntad del Padre, Él no renunció a lo que se le había estipulado, a lo que el Dios Padre había puesto delante de Él para cumplir un objetivo, una misión. Y sabes, tú y yo tenemos un objetivo, tenemos una misión, tenemos un propósito y se debe de cumplir conforme a la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Estaremos dispuestos verdaderamente para honrar a Dios a través de nuestras vidas? ¿Verdaderamente mostraremos que valió la pena ese sacrificio en la cruz? Daremos gracias a Dios porque de tal manera nos amó que entregó lo mejor que tenía. Fue Jesús lo que nos dio Él, lo mejor que Él tenía nos lo entregó. Y hay veces que no lo hemos valorado, iglesia. Hay veces, amados hermanos, amigos, tú que me escuchas, de verdad, hay veces que no le hemos dado ese valor verdadero a ese sacrificio. Como decía ahorita mi hermano, fue impresionante porque ese castigo, esa situación no era para Jesús, era para usted y para mí. Pero verdaderamente Él tomó el valor de tomar tu lugar y el mío y decir, yo por ellos. Yo pago la deuda. Dice que en ese madero, sí, el arca de los decretos que nos era contraria fue clavada. Toda esa deuda que nos era a nosotros imposible de pagar, verdaderamente, él se dio, sí. Y cuando Él resucita, verdaderamente les dice, vayan y, y, y recuerden dónde les dije que nos íbamos a encontrar.
Y a los discípulos ya se les había olvidado. Y hay veces que a nosotros se nos ha olvidado a dónde el Señor nos ha mandado. Y es ahí donde está el gran compromiso, que damos gracias a Dios, que nos lleva siempre de triunfo y en victoria presente. Romanos 8:37, ¿qué dice? Somos más que vencedores ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? por medio de aquel que nos amó. Dice la palabra de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Ahora una pregunta, ¿de la misma forma lo amamos? ¿De la misma forma hemos honrado su nombre? ¿De la misma forma estamos glorificando su nombre? ¿Sabe? Es un pacto, es un compromiso que todos y cada uno de nosotros hacemos con el Señor. Nosotros todos los días debemos de tener ese compromiso para glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que, que nos, que nos amó. Entonces, la victoria que nos ha dado Cristo Jesús implica tres cosas. La primera, no luchamos por obtener la victoria, sino desde la victoria de Cristo que Él ya ganó a través de la cruz. Segunda cosa que implica es que podemos vencer el pecado, el temor y la condenación en la victoria de Cristo, en las fuerzas de Cristo, no en las nuestras. Tercer cosa, verdaderamente la cruz no fue una derrota, sino fue el triunfo de Dios sobre el reino de las tinieblas. Y en Colosenses 2:15, ¿qué dice? Colosenses 2:15 dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow. ¿Lo puede volver a leer fuerte? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque en Cristo tenemos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Inciso A, victoria sobre Satanás. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Wow. ¿Qué dice? Ya lograron la victoria sobre esas personas, que el Espíritu que vive en quién? En nosotros es más poderoso que el que vive en el mundo. La segunda cosa que implica que nos ha dado Jesús es autoridad. Esto significa que nos ha delegado el derecho legal para actuar en su nombre sobre las fuerzas de las tinieblas, en expansión de su reino. En Lucas 10:19, ¿qué dice? Lucas 10:19. Volvieron los espectaculosos diciendo, Señor, ahora los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Dios veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ve aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es ahí donde este versículo nos da la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa mortífera y nada nos dañará. Entonces, ¿qué nos está dando? ¿Qué nos dio el Señor a través de su palabra? Autoridad. La autoridad, dice, yo les doy autoridad de que
de que oyen serpientes y escorpiones, dice la palabra del Señor. Y también en Mateo 28, 18 y 19, ¿qué dice? Me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dice la palabra de Dios que todo poder y autoridad es dada. Por eso Él nos delega, vayan y hagan discípulos, y nos ha dado esa autoridad que también implica, ¿verdad? Esa autoridad, esas tres cosas, dice que es que podemos reprender demonios, orar y predicar el evangelio con poder de Dios, no con el nuestro, ni con nuestras fuerzas, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y no podemos con nuestro poder, porque nosotros no tenemos ese poder ni esa capacidad como la delega Jesucristo en nuestras vidas. Verdaderamente Él es el que nos unge, Él es el que nos da la autoridad cuando nosotros verdaderamente obedecemos a su palabra, cuando verdaderamente nos comprometemos con el Señor. Amén. Eh, Segunda cosa que implica, la autoridad no depende de nosotros, sino del poder y del nombre de Jesús. Y la tercera es que es Jesús en nosotros por el Espíritu Santo que ejerce el poder. eh, Nosotros solos somos los instrumentos que Él ocupa para poder llevar el mensaje de salvación con poder. Entonces, el poder que opera en nosotros es el poder de Dios, es el poder de su palabra, la que nos da esa autoridad. Amén. Y la tercera cosa que verdaderamente nos da y implica es que Jesús nos ha dado es poder. Eso se refiere a la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para vivir, para testificar, para servir y resistir con la fuerza espiritual del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, ¿qué dice la palabra de Dios? No, 1:8. Y recibiréis. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Lo pueden leer? Pero esperéis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y que seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Me seréis qué? Testigos. Testigos. Entonces, es importante que testifiquemos, es importante que testifiquemos del poder de Dios. Entonces, nosotros, a través del compromiso que ejercemos con Jesús, pues verdaderamente nos vamos comprometiendo cada día más, vamos verdaderamente tomando ese valor, ese compromiso, ¿verdad? Y vamos tomando esa autoridad que el Señor pues hoy nos ha delegado como hijos suyos, que dice, vayan y hagan discípulos en todo lugar. Entonces, a través de nuestras vidas pueden ser esa luz para alumbrar a aquellos que viven en la oscuridad. Amén. Amén. Efesios 3:20, ¿qué dice? 3:20. ¿No? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Lo puedes volver a leer? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Wow. Entonces, el poder de Dios actúa ¿en quién? En nosotros. Y es ahí donde podemos ver el apóstol Pablo aseguraba que el poder que estaba en él no era de él, que verdaderamente él trabajaba en el poder de quién? El poder de Dios. Y podemos ver las grandes cosas que hizo el apóstol Pablo a través de su servicio, a través de que testificó, ¿verdad? Por eso yo le decía ahorita que qué tan importante es para nosotros tener un encuentro personal con Cristo, porque al tener verdaderamente un encuentro personal con Jesús, es
es algo, ¿cómo se lo podría decir? Se me fue la palabra, pero es imposible que sigamos siendo los mismos. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida totalmente debe de cambiar, Amén. ¿sí? Porque verdaderamente conocemos quién es el que dirige nuestras vidas, porque verdaderamente sabemos quién es el que está tomando el control y toda la autoridad de nuestras vidas. Y es por eso que Él nos confía ese poder, esa autoridad. Él nos capacita. Él no busca gente capacitada, Él la capacita, Él la prepara. Pero, ¿sabe? Quiere corazones dispuestos. Podemos muchas veces hablar muy bonito, pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo seguimos siendo? Y verdaderamente el morir en Cristo, sí, es verdaderamente sepultar nuestra vieja manera de vivir, sí, y levantarnos de una manera nueva. Por eso aquí lo decía, no sé qué versión sea, donde leí ahorita este pasaje de Segunda de Corintios, creo que nos dejaba las palabras más entendibles, ¿sí? O sea, una vida, ¿qué? Nueva. ¿En quién? ¿En Roberto? El pastor Alfonso, en el pastor Fer, en el pastor Octavio, en Rafael, en Michel, Narciso, ¿en quién? No, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Nosotros debemos de ser un reflejo verdadero de Jesús. ¿Cuántos amamos a Jesús? Y dice, bueno, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que te pido. ¿Por qué me dices Señor, Señor? Y no me obedeces. Es fuerte, sí, iglesia. De verdad que cuando el Señor me hablaba, la verdad hasta le digo al hermano, ¿por qué me mandaste ese? Ya está el audio. Dijo, oye, ¿por qué No, pues es que dije, Señor, pues dame las palabras y la verdad me cuesta mucho trabajo en transcribir y todo, pero sabe, dije, Señor, en tu nombre, Señor, porque mi mayor deseo es que tú seas glorificado, Señor. Que sepamos todos que tú eres nuestra mayor autoridad, es tu palabra. Es ahí donde encontramos ese compromiso pleno, ese poder que actúa, eh, este poder que Jesús nos ha dado también implica tres cosas, ¿sí? Uno, el problema que a pesar que nosotros al ser débiles tenemos el poder del Espíritu Santo, y esto es una paradoja, a medida que dependemos menos de nosotros y más de Cristo, el poder de Dios aumenta y la meta suprema es importante, es llegar al nivel espiritual que dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor a quién? A nosotros. ¿Sí? Entonces, si Él se entregó por amor a nosotros, ¿por qué no entregarnos nosotros por amor a Él? ¿Podría haber una reciprocidad? Debería de haberla, ¿no? Pero hay veces, así como dice, si usted va al libro de Jueces, y usted lee Jueces, en varios párrafos va a decir que cuando no había rey, todos hacían ¿qué? Lo que les daba la gana, ¿sí? Vivían como qué, como querían. Pero hoy sí tenemos un rey y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no podemos seguir viviendo igual, iglesia. ¿Cómo dije? Ya no puedes. ¿Así dije? No, podemos seguir viviendo. ¿Y por qué seguimos viviendo? Es que no puedo, es que mientras vive en esta carne, bueno, ¿qué estamos haciendo para glorificar el nombre de Jesús? Dios nos ha dicho lo que hemos tenido que dejar, pero hay veces que no lo dejamos, solo decimos y seguimos viviendo como se nos pega la gana. De ya no vivir en nosotros, sino dejemos que Cristo viva a través de nosotros, sino dejar que verdaderamente el Señor se manifieste en nosotros. La segunda cosa que implica es una fortaleza interior que va transformando el carácter, que transforma nuestras vidas, esa forma que tenemos verdaderamente, que dice Efesios
3:16. ¿Qué dice Efesios 3:16? Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, sean fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Amén. Es que no volvamos a ser vencidos por la depresión ni por la tristeza, que podamos vencer esos malos hábitos, las adicciones, para empezar a manifestar el verdadero fruto del Espíritu. Y la tercera cosa que implica verdaderamente son los dones espirituales o dones de poder. Descubrimos los dones sobrenaturales y los ejercitamos para el beneficio de nuestra familia, el beneficio de la iglesia, para poder vencer al mundo y a Satanás. Amén. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Inciso C, poder sobre Satanás. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Punto 5. Para hacerle a usted un hijo o hija y su heredero en el reino de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento.
Inciso B, la resurrección, para que la resurrección satisface toda necesidad de la vida. Primera, es su liberación del Su vida pasado. pasada fue crucificada en la cruz con Jesús y sepultada con él en la tumba. Luego, cuando Jesús fue levantado nuevamente a la vida, usted también resucitó juntamente con él, como una nueva creación, dejando atrás su vida antigua en la tumba de Jesús, tal como lo revela el Espíritu Santo en Romanos 6, del 4 al 11, Efesios 2, del 1 al 7 y Colosenses 2, del 12 al 15. Segunda, esta es su poder para el presente. Esta es su poder para el Debido a que presente. Jesús está vivo, ahora tenemos el poder de su Espíritu para vivir vidas victoriosas sobre el pecado y los ataques de Satanás contra nosotros, tal y como lo revela Dios en Romanos 8, del 31 al 39. Tercera, esta es su esperanza para el futuro. La resurrección de Jesús nos confiere grandes esperanzas para el futuro. Él es llamado el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1, 18. En su resurrección nos abrió la puerta a todos los que creeríamos en Él, para que le siguiéramos y para también ser resucitados juntamente con Él de entre los muertos. Un día maravilloso en el futuro. Jesucristo regresará de nuevo al mundo para revelarse ante todos los hombres como Rey y Señor de toda la creación. Para esa ocasión, todos los que hayan muerto creyendo en Él seremos resucitados. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Amén, amén. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿De qué manera la resurrección de Jesús satisface toda necesidad de la vida? Adelante, al Ponchito. Mira, sabemos perfectamente cuál fue el resultado de la resurrección, ¿no? Dice claramente la Escritura que si no hay resurrección, pues van en nuestra fe. Ese es el sentido de la predicación del Evangelio. Amén. El respaldo de la fe del creyente es la resurrección. Y la resurrección, ¿de qué manera es que esa resurrección satisface toda necesidad de la vida? Pues gracias a la resurrección es que recibimos todo de parte de Dios. Vida eterna, recibimos su paz, recibimos su perdón, recibimos la gracia de Dios, estamos en paz con Dios, Amén. recibimos toda la bendición espiritual, nos ha sentado en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Realmente a través de la resurrección es que nosotros, no es que nosotros obtuviéramos, más bien es que Dios, a través de la resurrección, nos ha dado todo. Todo Amén. lo que nosotros podamos necesitar, nos ha sido dado mediante eso. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Sí, el Señor Jesús, cuando Él resucitó, dice la palabra de Dios que Él subió a los cielos para llenarlo todo.
hubo un momento en el cielo en donde el rey, el Hijo de Dios, no estuvo ahí. Entonces, si él cuando resucitó subió al cielo para llenarlo todo, lo que sucede en la tierra es sombra y figura de lo que ya está en el cielo. Entonces, al venir a la tierra, nuestro Señor Jesucristo, y bueno, él entregó su vida y después él mismo la tomó, y esas son palabras del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Pues todo aquel que entra en el camino encuentra el camino, entra en el camino, encuentra la verdad y consecuentemente encuentra la vida. Entonces, en Él están contenidas todas las cosas, porque Él es el verbo, Él es por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. Entonces, en el verbo están contenidas todas las cosas. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, entonces nosotros estamos en la vida. Y pues es eso. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Adelante. Dice que de qué manera Jesús se satisface nuestra vida. Cuando yo lo analicé, de una forma es que Dios vida propia, ¿no? Y cómo aprendemos a tener toda necesidad, conociéndolo, aceptando y amándolo y guardando todas sus palabras. Por ejemplo, yo decía, cómo Jesús, me invita, ¿no? Si vive en mí, entonces ya cumple mi vida. Es decir, me pasa algo y ya le digo, pues Cristo, pues tú eres la que te vida. Y por lo tanto, como creo en Él, pues ya no sigo así, sino que angustiado, como que al momento siento como que como ser humano, pues ya después digo, no, Jesús vive en mí, y por lo tanto, suple todas las cosas que pueda tener. Amén. Yo me imagino que la manera de la resurrección de Jesús fue cuando y pensar en, como por ejemplo que nos dijo que no nos dejará solos, que tenemos que tener una confianza de que Él sigue con nosotros, Amén. o que no nos dejó como ovejas perdidas, pues simplemente tenía que pasar la resurrección para que Él se manifestara al mundo ahora en espíritu y poder nosotros pedir ahora en toda base de nuestra vida cotidiana a tener el Espíritu Santo a Él. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué manera la resurrección de Jesús satisface toda la necesidad de vida? Yo creo que la manera de la resurrección es cuando aparece el Nuevo Testamento, ¿no? Porque a través de que resucita, pues empieza a predicar toda su palabra, ¿no? Y después de todo esto, pues hay algunos pecados, bueno, al leer el Nuevo Testamento, hay algunos pecados que yo no estoy relacionado, ¿no? Pero con otros estoy más que unido, ¿no? A ese pecado. Entonces me explica y me habla a través del Nuevo Testamento cómo me siento, ¿no? O cómo me siento en igualdad con alguno de los que abrió su palabra, ¿no? Y bueno, con lo que dice el hermano, no prácticamente eso es lo que hace el Señor. Esa satisfacción, bueno, que satisface la necesidad que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no eres lo que eras que anteriormente, ¿no? Cuando empezamos a recibir la gloria que el Señor nos da, pues es eso, mi hermano, prácticamente que suple toda nuestra necesidad, todos nuestros dolores, hablando heridas, Él viene y sabe que completamente todo nos da ese poder, esa autoridad, ¿no? De salirse Victoriosos. hermano, yo lo veía así en mi vida, ¿no? Cuando no conocía de Dios, híjole, pues no le hayas sentido, ya hasta quieres perderte, ¿no? Y realmente pues nos encontramos ¿qué? En esos pecados, ¿no? Porque todos los pecados están que Destituidos de la gloria de Dios. claro que sí es, hermano, Muerte. fuerte, ¿no? Pero lo que nos da Jesucristo que Es dádiva, vida. pasado, en el presente y en el futuro. ¿Quiénes éramos antes, hermano? ¿Quiénes somos hoy en día o quiénes estamos tratando de ser? ¿No nos empezaron a identificar en esa vida con Cristo? Lo que Salud. estamos en la muerte, como el Señor se dice. Ahí está la China. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermano, ¿Cómo se satisface la vida la resurrección de Jesús?
Es obvio que los atributos dados a Cristo por parte de nuestro Padre llegan a nosotros. ¿De qué manera? El fruto del Espíritu está en nosotros. ¿Por qué? Porque a Dios le prestó. Si nosotros ya tenemos que meter nuestra vida a Cristo, tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es compasión, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese que es parte de nosotros. La resurrección nos trajo todo eso porque el Padre nos ha dado un lugar como hijos de Él. ¿Por qué? Porque dicen que a los que creen y a los que lo reciben, Dios les da una autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ya somos hijos, ya tenemos una identidad. Estamos en la transformación, en el cambio. Por eso es necesario seguir adelante para cada día satisfacernos más y transformarnos más. Que haya un cambio. Gloria a Dios, pues es un punto. Adelante, hermano. Bueno, hermanos, como varios, después de 15 años me empezaron y yo bajé la tuya, tenía un amigo, un hermano, que ahora pues le conozco, pero cristiano, me dijo, mira, no iba a escribirle a Dios, y posteriormente le brillando, en instancia ya nacía fue más agradable, y salíamos 5 años de acá, bien a Santa Marta, y pues, pero fíjate que pasó eso. Salí en mi familia, pues, porque mi esposa no me aguantó 20 años, ¿verdad? Y pues entendí porque me lo habló derecho y me volví a reventar. Ya ahora yo lo sé, no soy ignorante. Sé que si Dios no fue, ya lo sabía. Pero así que enfermedad, está en la mente, no quiere aceptar que si Dios no fue. Y ya ahora, pues llego solamente, más bien llego a estos lugares cristianos. Y siento que pues es real, porque tiene un propósito para mí. Y bien me dice, cuando ya te enamores de Dios y aprendas a pedir a Dios y a estar con Dios, la vas a hacer. Y así ya no va a haber motivos para que te toques ni Jesús para ti. Y esto, pues, la verdad, para mí, pues es hablando a mí, porque de aquí, pues sé que yo, Y balanceable, yo soy un milagro de Dios. Y si no fuera por él, no tuviera. amén, pues es una realidad que esa es la esperanza que tenemos. Y decía ahorita algo mi hermano, ¿no? En Primera de Juan, no, es que el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿no? Dice, mas a todos los que le recibieron, y a los que qué, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser llamados, ¿qué? De Dios. Entonces, ¿cómo deberíamos de comportarnos? Como hijos de Dios. Y hay veces que nuestras palabras, nuestros actos, no permiten que nuestras palabras sean escuchadas, porque hay veces que no representamos de esa manera como embajadores de Cristo, no representamos a ese Jesús, porque verdaderamente vivimos de otra manera. Decimos, pero actuamos de otra manera. Entonces, es ahí el compromiso. Si ya somos hijos, andemos como qué, como hijos de quién, de Dios, mostrando que verdaderamente Él ha cambiado nuestra vida. Amén. Que verdaderamente Él vive hoy en mí, que verdaderamente hoy puedo decir que soy un hijo de Dios. Porque hay veces que hasta decir hijo de Dios te da pena, porque sabes que no estás viviendo como un hijo de Dios y que tus actos no son verdaderamente los que te conduces, en los que te conduces como un verdadero hijo de Dios. Adelante, Michelle. Igual lo tesoré de Dios por medio de mi hermano Ramón, que dice, tus actos no me permiten ver lo que predicas. Así es, la verdad que yo les quiero compartir algo también, que yo mucho tiempo empecé a ir a los hospitales con mi hermano Julio Valdés, muchos lo conocen. Sí, Julio Valdés, no, Valdés, ese era, es el gordito, ese es no, es que hay muchos Julios, ¿no? Pero y yo también aprendí mucho de Julio Cortés, cuando iba a Tepito a dejar las despensas y todo, ese se metía a las vecindades, ¿no? Ese sí se metía a las vecindades y gritaba y pase y ahí está la palabra y gloria a Dios por la vida de Julio Cortés en los camiones, en el micro, donde sea, predicaba la palabra. No, yo también aprendí mucho de él, pero a lo que yo voy de que le voy a hablar de un poquito de mí.
¿sí? En su momento yo iba a los hospitales con Julio Valdés y comencé, y sí, Dios me proveía para llevar pan, para llevar, que yo tenía esa tendencia de ir a Tepito y comprar películas y comprar discos, y compraba así el agasajo porque Dios me proveía para hacerlo. Pero llegó un momento que verdaderamente Dios me frenó y me dijo, ay, qué bonito hablas, mi Robert. Ay, imagínense cómo me sentí, si ahorita estoy temblando, imagínense, ese día me sentí muy bien. Dice, pero no vives lo que predicas. Y eso me aterrizó y me hizo sentir verdaderamente mal, porque verdaderamente al que estaba avergonzando, Cristo. Porque hasta en mi propia familia, en mi propio hogar, digo, yo iba allá a dar abrazos, no balazos, dijera el peje, ¿no? Pero, ¿sabe? En mi casa aventaba ajos y cebollas, lastimaba a mi esposa con mis palabras, a mis hijos, y quería que pensaran como yo, que hicieran lo que yo decía. Y ese no es el orden. Ahorita vimos que Dios es un Dios de qué. Y eso me hizo verdaderamente mirar a cara descubierta quién era Roberto, un vil mentiroso, un miserable, que caminaba con una máscara. Ese era yo, hermanos. Pero a través de la palabra transformadora me levantó y me cambió y me dio una nueva oportunidad. Por eso hoy estoy de pie en este lugar, porque no es por mí, sino como decía mi hermano, es por lo que Él hizo por mí, es por lo que ya hizo. Esa es la victoria que estoy segura en el nombre de Jesús. Amén. Y la segunda pregunta que dice que de qué manera la resurrección de Jesús satisface toda necesidad de la vida. La resurrección de Jesús no es solo el evento histórico central de la raza humana, sino también la fuente de vida, esperanza y plenitud para cada área de nuestra existencia. A través de la victoria de Jesús sobre la muerte, Él satisface toda necesidad de la vida, cada necesidad humana profunda, espiritual, emocional, moral, económica y eterna. Tenemos las mismas necesidades y los mismos complejos. Nuestra necesidad principal es la de amor y de amar y ser amado. Nuestro mayor complejo es la culpa. Es ahí donde vemos cómo muchas veces la resurrección de Jesús, ¿sí? Satisface todo eso que nos quiere derribar, que nos quiere hacer tropezar y caer. Nosotros verdaderamente necesitamos amar y ser amados, hermanos. ¿Sí? Y por eso yo le decía yo al principio, ¿no? Que dice la Escritura, en eso conocerán que verdaderamente son mis, ¿qué? Mis seguidores, ¿sí? Que son mis amigos, en que qué, en que se amen los unos a los otros. Eh, las 7 necesidades que engloban todas las necesidades humanas, le voy a decir una: satisface la necesidad de amar y de ser amado. La resurrección prueba que Jesús murió y se ofreció en sacrificio por amor a cada uno de nosotros. No hay amor más grande en la vida ni en la historia. Por tanto, tenemos el amor de Dios incondicional y permanente, y podemos amar sin reservas, sin temor a ser defraudados. Uno de los versículos más hermosos de la Biblia es Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Dios muestra su amor para que nosotros, porque tiene a un pecador, Cristo murió. ¿Qué dice? Dios muestra su amor para nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió. Y es ahí donde vemos que el amor de Dios es el más grande que jamás podamos experimentar, que nadie ha podido demostrar ni experimentar. Es por eso, cuando oraba el Señor Jesús y el apóstol Pablo en Efesios 3:17 al 19, ¿qué dice? Efesios 3:17 al 19. Esa es la bendita palabra de Dios,
para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Escuche bien, y esa es la razón por la que podamos amar de verdad, porque si nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero, primera de Juan 4:19. Entonces aquí la necesidad satisface. Conocemos el verdadero amor y no lo damos, y podemos experimentarlo, el cual nos habilita para amar a Dios de ese modo. Nuestra mayor necesidad de amar y ser amado es satisfecha y completamente a través del amor de Dios. Amén. Segunda satisfacción de nuestra necesidad de perdón y de justificación, la resurrección y prueba que el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios, por tanto tenemos perdón completo y somos justificados, dice Romanos 4:25. ¿Qué dice? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra testificación. Entonces la culpa desapareció y nuestro alma encuentra paz con Dios. Amén. Tercera satisfacción. Satisface nuestra necesidad de esperanza frente a la muerte. Tal vez lo único seguro que tenemos en esta vida es que tarde o temprano vamos a morir, pero al resucitar con Cristo nos asegura que la muerte no es el final, algo que desean ahorita verdaderamente, sino la puerta para la vida eterna a los que creemos en Él. Amén. Y lo podemos ver en Juan 11:25. ¿Qué dice Juan 11:25? Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow. Podemos ver aquí está esa necesidad satisfecha acerca de la esperanza eterna, el consuelo ante el duelo de la muerte o de algo que de algún ser querido, ¿verdad? Y podemos ver que el propósito más allá de esta vida es la vida eterna que el Señor nos ofrece. Amén. ¿A través de qué? A través de su sacrificio, pero también a través de su resurrección, a través de ese amor que Él siente por nosotros, porque verdaderamente nadie le quitó la vida a Jesús. Él la dio por amor a usted, por amor a mí. Y esa es la oportunidad que hoy tenemos de tener esa gratitud, porque hay veces que nos ha faltado esa gratitud, hay veces que nada más nos enojamos y, entonces si no me das lo que quiero, ya no juego, ¿no? Y sabe, él verdaderamente, por eso yo le decía que en el huerto de Getsemaní podíamos ver verdaderamente el grande amor, ¿no? Porque desde ahí comenzó la victoria, al postrarse, al rendirse verdaderamente ante su Padre y decirle, Señor, hágase qué, hágase tu voluntad. Cuarta satisfacción, la cuarta satisface nuestra necesidad de poder para vivir la misma fuerza que levantó a Cristo, vivir en esa misma fuerza. Esa misma fuerza hoy vive y opera en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto lo dice Romanos 8:11. ¿Qué dice? Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo también nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Aquí la necesidad satisfecha es el poder para vencer el pecado, el poder para vivir en santidad y tener fuerzas en medio de la debilidad. Quinta satisfacción, ¿verdad? Satisface nuestra necesidad de identidad y propósito. Nosotros tenemos una identidad. Sí, claro. ¿Cuál es la identidad que tenemos? Somos hijos de Dios, amén. Entonces esa identidad, pues nosotros tenemos que reflejar que somos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios, hijos de Dios, pero también así como tenemos una identidad, también tenemos un propósito. Lo que decía ahorita mi hermano, yo sé que tengo un propósito y entonces, pues verdaderamente a través de que yo me comprometo con Jesús, ese propósito se va a cumplir ¿en qué? En mi vida y en la vida de mis demás hermanos. Amén.
Cristo resucitado nos da una nueva identidad como hijos de Dios y una nueva misión. Colosenses 3:1, ¿qué dice? Colosenses, ¿qué? 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Lo puedes volver a leer un poquito Sí, más pues. despacio y fuerte? Por favor, sí. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice que si nosotros verdaderamente resucitamos con Cristo, ya no debemos de buscar las cosas del mundo, sino las cosas de ¿dónde? Arriba. De allá arriba. ¿Estaremos buscando las cosas de arriba? ¿Estaremos verdaderamente comprometiéndonos? Nos dice que busquemos las cosas de arriba, entonces nuestra necesidad está satisfecha porque ya tenemos sentido de pertenencia, dirección para vivir y valor propio para caminar en el Espíritu. Amén. Sexta satisfacción. Satisface nuestra necesidad de comunión y seguridad. Al resucitar Cristo, Él vive para interceder por nosotros y está presente dentro de nuestras vidas. Mateo 28:20. ¿Qué dice? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que les han hablado. Y aquí yo los voy a acompañar todos los días. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el final de nuestros días. Y en Hebreos 7:25, ¿qué dice? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y ofrecer primeros y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Wow. Aquí satisface nuestra necesidad de que 7:25. Aquí satisface nuestra necesidad de que ya no estamos solos, que tenemos un Salvador vivo que nos acompaña, nos defiende y está siempre con nosotros. Amén. Y la séptima satisfacción es la que satisface nuestra necesidad de victoria final. Cristo resucitado es Señor sobre todo y su triunfo sobre la muerte garantiza que toda injusticia será juzgada y toda lágrima será enjugada, dice Primera de Corintios 15:26. ¿Qué dice? Primera de Corintios 15:26. Amén. Y Apocalipsis 21:4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces aquí satisface esa necesidad y tenemos esa verdadera certeza de justicia y resurrección total y una necesidad gloriosa de Cristo Jesús. Amén. Arrepentimiento. Este es el principio, ese es el primer paso que damos para recibir la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesús. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas.
Pero ahora, Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Inciso A, lo que no es el arrepentimiento. Punto número 1. No es el sentirse meramente culpable. El sentirse culpable respecto a los pecados cometidos viene antes del arrepentimiento, pero no es un arrepentimiento en sí. Nadie se arrepiente a menos que primero sienta convicción de sus pecados, pero no todos los que reciben convicción se arrepienten. En Hechos 24:25 el gobernador Félix sintió convicción o culpabilidad de pecados, pero no se arrepintió. Dice la escritura que el gobernador Félix, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también en esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Félix se espantó, supo acerca del pecado, pero no se arrepintió porque no cambió su vida. Punto número 2. No es el mero sentir pesar. Algunas personas demuestran gran pesar o sentir por las consecuencias de sus pecados o porque han sido atrapados en la maldad. Muchas personas sienten pesar no por lo malo que han hecho, sino por el castigo que reciben cuando son sorprendidos. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual carece de arrepentimiento, acaba en muerte espiritual. Tercer punto, no es solo tratar de ser bueno. Muchas personas tratan de ser mejores con sus propias fuerzas y cambiar sus vidas. Cualquier esfuerzo propio en tal dirección tiene sus raíces en la autojustificación, la cual no reconoce la necesidad del arrepentimiento del pecado. Punto número 4, no es el mero ser religioso. Los fariseos en los tiempos bíblicos eran extremadamente religiosos en su conducta y en su práctica. Ayunaban y oraban y conducían diversas ceremonias religiosas. Sin embargo, nunca se arrepintieron. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Quinto punto, no es meramente conocer la verdad. El tener un conocimiento intelectual no necesariamente garantiza que la verdad ha llegado a ser una realidad viviente en la vida de uno. El creer con la cabeza y creer con el corazón son dos cosas diferentes. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Cuál es el significado de la palabra arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad.
Llegas con el de datos que hace que no te haga bien. ¿Quién levantó la mano por ahí? Si es un cambio de mentalidad, eso está bien desde el griego, el cambio de mentalidad, porque ya Metanoia. luego decimos, ya no lo voy a volver a hacer. ¿No? Se trata que el momento en que ves el pecado hacerte a un lado. Y para mí, el arrepentimiento es la primera piedra de un cristiano. Si no hay arrepentimiento, no hay nada, nada. Porque no podemos decir que creemos en Cristo y vivimos en Él, si seguimos haciendo las mismas cosas del pasado o de la carne. Amén. Adelante, Alfonso. ¿Cuál es el significado de la palabra arrepentimiento? Pues el significado literal es cambio de pensamiento, cambias tu forma de pensar, cambias tu mentalidad. Se confunde con esta religión con el remordimiento, con el dejo de hacer lo malo y comienzo a hacer lo bueno. Pero eso no es lo que la palabra significa, ¿no? Es una palabra griega, Metanoia, en el griego. Sí, de pensar, de mentalidad. Quiere decir, al cambiar tu forma Transformación. al cambiar tu forma de pensar, como resultado, los cambios de forma de vivir, porque actuamos de acuerdo a lo que sabemos. Amén. Entonces, es algo que experimentamos como creyentes, cada uno de nosotros, y lo hemos visto, y ahorita puse pues atención en lo que hablaba Cristian, ¿no? De cómo ha estado experimentando un cambio y una transformación en su vida. Y no es algo que pues haya, es una brecha más que la gente detrás. Porque a veces creemos que así actúe Dios. Y como por arte de magia, con un paso, de repente, pues ya soy una persona diferente, ¿no? Es algo que te renueva. Y ese es el resultado de que la palabra de Dios obre en nosotros. Que día con día me voy alimentando, me sigo alimentando, me sigo alimentando. Yo no sé quién ha tomado jugo de zanahoria continuamente. Después de un tiempo de tanto jugo de zanahoria o de tanto tiempo que lo consumes, la piel se te empieza a poder anaranjar. Y dices tú hasta te puedes matar ya porque es el resultado. Día tras día, tras día, tras día. Eso es lo que va haciendo la palabra de Dios. Te cambia, te transforma. La manera de pensar. Entonces ya de repente te das cuenta que alguien te grita, ya no volteas con mala cara o airado, no te sientes pelear. Que no sé, que te cantan tu tiro y pues lo dejas pasar, o sea, las veces que no tomas aprecio ni tomas interés. Que tus palabras, dices que ya no son agua y cebollas. Así Ya es. hay bendición para la gente. Ya te cuesta, no es que te cueste el trabajo, pero ya es algo que dices, no te sale, no sale de mi boca, y no porque sea cobarde o sea muy santo, no, simplemente es el resultado y lo que la palabra dice, no te es un arrepentimiento. Amén. Adelante. Purificación, honestidad, crecimiento, son muchas cosas. Lo que es el arrepentimiento, ser honesto con uno mismo, abrirse, ser real, en sí, como lo dijo el compañero, ¿no? Es una palabra compuesta de griega, ¿no? Pero me sigue un arrepentimiento es en que siempre me he ocultado las cosas a mí mismo, queriendo hacer yo mismo, cosas que no son ciertas, ¿no? Claro. Me arrepiento es cuando estoy trabajando, cuando en realidad me estoy superando como persona, cuando en realidad estoy entregando lo que me duele, lo que me ha lastimado durante mi vida, ¿no? Gloria a Dios. Como dice mi hermano Alfonso, dice el Romano 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense y haya un cambio por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cómo es la renovación del entendimiento? Por medio de leer la palabra de Dios, también la renovación para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta.
Amén, gloria a Dios, pues verdaderamente es parte fundamental ese capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, que este sea su culto racional. No se conformen a este mundo, a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que así puedan comprobar la buena voluntad agradable y perfecta de parte de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena y perfecta. ¿Para quién? Para nosotros, para nosotros, para nosotros. Y la palabra arrepentimiento tiene un significado muy profundo, como lo decía el hermano en general, ¿no? El significado de arrepentimiento es el cambio de mente, el cambio de corazón y dirección con respecto a una conducta equivocada. Implican sentirte mal y tristeza por haber hecho algo en contra de la voluntad de Dios y un deseo genuino. eh, Debemos corregirlo y y no volver a hacerlo, ¿verdad? Eso significa en el griego la palabra arrepentimiento, que es metanoia, que significa cambio radical, cambio de mente, transformación en tu forma de pensar, de vivir, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar. Pero este cambio de mente no es un cambio intelectual, sino que transforma la vida entera, es una decisión voluntaria y espiritual de reconocer el pecado, sentir tristeza genuina por haber pecado y haber blasfemado en contra de Dios. Hoy es tiempo de abandonar el pecado y volverse a Dios en obediencia y fe. Ese es el verdadero arrepentimiento que enseña el Espíritu Santo. Y esto implica 5 acciones prácticas. La primera acción práctica es reconocer el pecado, ¿sí? Vamos a Salmo 51:3, ¿qué dice? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a reconocer, como decía, ¿cómo te llamas, bro? Paul, como decía, yo tengo que reconocer que verdaderamente de la manera que estoy viviendo no es correcta. O sea, quitarme la máscara, ¿sí? Y verdaderamente ver quién soy y de qué manera estoy actuando. Y sé que por mucho tiempo, al igual que tú, Paul, yo también actué de una manera deliberada, no tenía control, era yo verdaderamente, decía ahorita mi hermano, el 99.99% de mis palabras eran malas, maldecir, puras palabras groseras, pura peladez, eso es lo que había en mí. Pero cuando yo reconozco mi necesidad de Dios, cuando yo reconozco que verdaderamente no soy lo que yo digo ser, y mucho menos soy lo que Dios quiere que yo sea, me doy cuenta que necesito, ¿verdad? Ese cambio, esa transformación, que necesito ayuda. O sea, reconocer que no estoy bien y que necesito ayuda, pero qué mejor ayuda que la de Dios, ¿no? Y de su palabra, porque lo único que transforma es la palabra, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios en Jeremías 17, versículo 5, dice, maldito el hombre que confía en quién. Pero adelante dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo la palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones de los pensamientos de qué? De nuestros corazones. Entonces Dios sabe cuáles son las intenciones de cada uno de nosotros. No lo podemos engañar. ¿Usted cree que haya un lugar donde usted y yo podamos escondernos de la presencia de Dios? Decía mi hermano Alfonso, ahorita si viene alguien y me reta y me dice, ay, a lo mejor hasta te van a dar un trompón. Gloria a Dios. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa son vituperados, o sea, recibes la transgresión. Gloria a Dios, porque es la única forma que podemos alcanzar el reino de Dios. Pero cuesta trabajo, cuesta mucho. No es fácil. Por eso necesitamos dejar que Cristo vive en nosotros. Debemos dejar que el Señor opere en nosotros. Segunda acción, tristeza piadosa. Segunda de Corintios 7:10.
¿Qué dice? Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay arrepentimiento, no hay que arrepentirse, pero la tristeza según lo produce el muerte. Más fuerte, ¿lo puedes volver a leer, por favor? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Wow. Entonces, es una tristeza que piadosa, ¿sí? Es una acción que debemos de llevarla a la práctica. Tercera, confesar nuestros pecados, todos esos nos lo sabemos, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo eso, también que nos limpia, ¿de qué? De toda nuestra, ¿qué? Nuestra maldad. Entonces, ¿qué necesitamos? Confesar, o sea, sacarlo, echarlo fuera. ¿Por qué? Porque no nos sirve. ¿Dónde va la basura? En el bote de la basura. Entonces, hemos ido cargando nuestra basura por mucho tiempo y ¿te sirve lo que traes? Entonces, es tiempo de qué? De despojarnos de ella y qué? Y desecharla. ¿Para qué? Para empezar a tomar lo que, lo nuevo, lo que vale la pena, lo que nos llena, lo que nos transforma, lo que vale la pena. Amén. Amén. Cuarta acción, abandono del pecado. Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos queremos misericordia? Amén. Entonces tenemos que, ¿qué? No, ¿lo puedes volver a leer? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlos, entregarlos, amarlos y no volverlo. No es fácil. Yo sé que no es fácil. ¿Sí? Es como les voy a poner una historia de la Biblia. Dice la escritura que una mujer fue cachada en ¿qué? En adulterio. Imagínense cómo la agarraron. Porque para poder estar en aquellos tiempos de la historia, tenías que agarrarla en el qué. En el acto. Entonces, ¿cómo estaba esa mujer? Desnuda. ¿Sí? Desnuda. Y la trajeron a Jesús y Jesús no la miró ni con morbo ni nada, se agachó, escribió en la tierra y todos a ver, en la ley de Moisés dice esto, dice el otro y dice que debe de morir apedreada por pecadora. Y él le dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué? ¿Sí? Y agarró y dice que desde los primeros hasta los postreros se empezaron a ir. ¿Sí o no dice así la escritura? ¿Sí? Se empezaron a ir. Y entonces cuando se quedó Jesús con la mujer que era adúltera, o sea, que era una trabajadora sexual, entonces no le dijo, mira, ya se fueron, pero mira, te la voy a dejar barata. Te aventabas, ¿cuántos te aventabas? 100. Ahora te vas a aventar 10 y unas 2 promociones nada más. ¿Sí le dijo así? No. ¿Sí le dijo así? ¿Qué le dijo? Y no fue que es más. Vete. Y no fue que es más. Y lo mismo el Señor nos dice, váyanse y no lo vuelvan a hacer. ¿Por qué? Porque verdaderamente Jesús le devolvió su qué, su libertad, su dignidad. No le juzgó como a ninguno de los que estamos aquí, Dios nos ha juzgado. Mas sin en cambio, ¿qué le mostró Jesús a esa mujer? Misericordia. ¿Qué nos muestra Jesús a nosotros? Misericordia. De vez en cuando, dice que nuevas cada mañana son ¿qué? ¿Para qué? Para que no la hagan. Y dice que al que más se le perdona, más ama. Amamos a Jesús, iglesia, no me lo conteste. Amamos al Rey, amamos al Señor. Entonces el Señor nos dice, váyase,
váyase, no lo vuelva a hacer. Comprométase con usted y hágalo conmigo. Tómese de mi mano, porque sabe, a todos las fuerzas se nos acaban. ¿A quién no se le han acabado las fuerzas? ¿A quién se le han acabado las fuerzas? Y se ve, aún en medio de nuestros errores, de nuestras debilidades, Dios no nos ha soltado. Si hoy estamos aquí, es porque es por su gracia, bendita gracia de Jesús, bendito favor de Jesús, bendito sacrificio de Jesús, que nos da la oportunidad de reconciliarnos con el Padre a través de ese sacrificio, a través de ese amor en un madero. ¿Qué más necesitamos? Siente que nadie lo ama, siente que nadie lo ama, voltea a ver la cruz. ¿Cuánto amor se derramó en esa cruz? Por usted y por mí. Vea la cruz. Y ahora le pregunto, ¿valió la pena? ¿Seguiremos pisoteando la sangre de Cristo? No me lo conteste. ¿Seguiremos dejando de valorar ese sacrificio, iglesia? Hermanos, hijos de Dios, coherederos del reino, ¿seguiremos dándole la espalda a aquel que dio todo por nosotros? ¿O seguiremos viviendo como se nos pega? ¿O estaremos dispuestos a agradarnos solo a Él? A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y quinta acción, cambio de vida y fruto. Mateo 3:8. ¿Sabe? Cuando Dios me daba esta lección, la verdad que cuando me dijo, escuché el audio de mi hermano, dije, gloria a Dios, pero cuando estaba viendo la lección, ¿sabe? Yo me iba enterrando solito así en la silla me iba haciendo chiquito, porque verdaderamente lo primero que le decía al Señor, sí, amén, ¿sabe? Usted conoce una historia, usted conoce la historia del rey David, un hombre justo. ¿Recuerda usted las palabras que le dijo Saúl cuando él lo tuvo, cuando él tuvo la oportunidad de quitarle la vida, cuando él pudo haber acabado con Saúl, el que lo perseguía, el que le deseaba la muerte, que cuando tenía su espada y parte de lo que había cortado, ¿cuáles fueron las palabras de Saúl hacia David? Verdaderamente, tú eres justo y vas a hacer más que yo. Él reconocía que ese hombre era justo. ¿Y sabe dónde puedo ver esa justicia? Cuando manda decía, habrá alguien de la descendencia de Jonatán, de ese pacto que hice con mi hermano, habrá alguien. Y estaba así, va, y dice, sí, ayer lo de va, ese lo de va, te sacó a ti, me sacó a mí, de nuestro lo de va, donde nos ensuciábamos, donde decíamos, donde nos tirábamos al piso, donde vivimos una vida deplorable, sin arrepentimiento. Y sabe, Dios manda a traer a Mefiboset y cumple la promesa. Ahí es donde veo qué justo era ese varón. ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. Y sabe, así fue Jesús. Así es Jesús. Nos sentó a la mesa del rey, a comer en la mesa del rey. Hay un lugar para usted y para mí en la mesa del rey. Y le prometió que tú vas a comer todos los días o nada más un día. Todos los días. En la mesa del rey. Y hoy el Señor Jesús te dice, si tú quieres,
siéntate a comer. Amén. Porque hay en una silla con tu nombre. Amén. Amén. Wow. ¿Qué dice Mateo 3:8? Ustedes por arrepentimiento. ¿Hacer qué? Hacer Lo que desea mi hermano, ¿no? O sea, sí, me vas a vituperar, me vas a decir, es más, hasta, ¿qué? Pues qué, aunque le vayas a la América. Aunque le vayas a la América, ¿qué? ¿No? Ahora sí que por esta cruz, ¿no? No, ¿sabes? ¿Saben? Ese es Jesús. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que veneramos. El verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy te dice, bienvenido a la mesa del Rey. Amén. Amén. Inciso B, lo que es verdaderamente arrepentimiento. Lo que es el verdadero arrepentimiento. Primero, estar apenado por tus pecados ante Dios. El verdadero arrepentimiento es un dolor sentido, no hacia uno mismo o hacia otra persona, sino primero que nada es un dolor genuino por haber ofendido a Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Y es ahí donde vemos, en resumen, el verdadero arrepentimiento es una transformación de mentalidad que produce un cambio profundo del corazón, que nos lleva a apartarnos del pecado y volvernos sinceramente a Dios. No es solo sentirte mal por lo que hemos hecho, sino es decir y decidir dejar el pecado y vivir de una manera que agrade a Dios. En esa instancia, ¿cómo se encontraba Mefiboset? ¿La estaba pasando bien? ¿Cuál era la discapacidad que tenía? No podía, ¿cómo? No, ¿cuál? De pequeño tuvo un accidente en sus piernas, ¿sí? Pero aún así fue llevado a un lugar. ¿Y cuáles son las palabras que le dicen que probablemente hasta nosotros nos pronunciamos? ¿Quién es este perro para que se siente a la mesa de qué? ¿Cómo se sentía él? Indigno. ¿Cómo te sientes hoy? En la mesa del Rey, ¿sabes? Él nos ha justificado a través de su muerte, a través de su resurrección. Él nos ha dado vida, nos ha dado lo mejor. Y es tiempo de salir, es tiempo de salir de esa negatividad, de esa duda, de esa incredulidad. Es verdaderamente levantarse y glorificar el nombre de Jesús a través de nuestras vidas, testificar que Cristo vive en mí. Amén. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor
y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Punto número 3, apartarnos de nuestros pecados. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Cuarto, aborrecer el pecado. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Y sabrás, pueblo de Israel, que yo soy el Señor, cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión, a pesar de tu perversidad. Yo, el Señor soberano, he hablado. Quinto, pagar las deudas a los acreedores cuando sea posible. Pero Zaqueo dijo resueltamente: Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional. En el mismo día, presentarás una ofrenda por la culpa. Inciso C, lo que implica el arrepentimiento. Punto número 1, ¿qué dice? Tornarse del pecado. O sea, ¿qué es darle qué? Ese es un giro de qué? De 180 grados. O sea, hacemos esto, damos la vuelta para acá y le damos la espalda al pecado y a lo que queda atrás y miramos ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde miró Jesús? Hacia la cruz. Estaremos mirando hacia Jesús. Estaremos dispuestos a dar ese giro, porque si damos un giro de 380 grados, es esto. Regresar a dónde? Al mismo lugar. Entonces es tiempo de agarrar la vuelta ¿en qué? 180. En U. ¿En qué? En U. En U. O sea, cambio fuera, ¿verdad? Acá Kung Fu Panda control. No por lo gordito, ¿verdad? Sí me parece. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron: el Señor de los ejércitos celestiales dice: apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas.
Vez tras vez les envié profetas que decían: apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Segundo, tornarse del pecado. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Tercero, tornarse de sí mismo. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuarto, tornarse del diablo. Para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados, y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Quinto, tornarse a Dios. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sexto, tornarse a una vida correcta. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. No dejen
que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos verificar el verdadero arrepentimiento en nosotros? ¿Cómo podemos verificar el verdadero arrepentimiento en nosotros y en los demás? Es importante entender que la salvación y conversión no son lo mismo. Somos salvos desde el momento que recibimos a Cristo, pero ese milagro sucede en nuestro espíritu y en nuestra alma y en nuestro cuerpo cuando nosotros verdaderamente nos entregamos a Jesucristo. Verdaderamente todo esto siguen iguales, por eso es que en Romanos 12, versículo 1 y 2 nos dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que ese sea su culto racional. No se conformen a este mundo, a este siglo, sino por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo nos dice que por medio del apóstol Pablo, que el resultado de negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguir verdaderamente a Cristo se verá reflejado en 7 señales visibles que debemos examinar primero en nosotros y luego en los demás y luego en los que nos rodean para verificar si hay una verdadera conversión o no. El riesgo lo corremos de ser defraudados, decepcionados, robados, lastimados, traicionados por aquellos que a pesar de ser salvos no han sido convertidos. Y es ahí donde vemos que pues es real, ¿no? Es tiempo de examinarnos, ¿no? Dice la Escritura: no, examínate tú mismo, no, examínate y date cuenta de cómo estás caminando, ¿no? Y vamos a ver la primer señal. La primer señal, el convertido busca a toda costa la reconciliación con su familia, sabe que les ha hecho daño, no los culpa ni los juzga, sino que reconoce sus pecados y procura retribuir, o sea, repararle el daño. La Escritura dice que cuando Jesús liberó a un endemoniado, le dijo: ve a tu casa y muéstrate a los tuyos y dile cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Y ahí es donde vemos que tenemos el Espíritu y se muestra que somos salvos como cuando verdaderamente amamos a los hermanos, hablando de los hermanos de la familia. Y eso lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 16. Ya nos vamos, hermanos, ya nos vamos. Ahora sí me aventé la de Ramoncito. ¿Ah? Gloria a Dios, hermano. Es que necesito le digo algo, la verdad que se me hizo, digo, no soy yo, es el Espíritu el que verdaderamente hoy nos habla y nos da, nos insta, ¿verdad? Verdaderamente a hacer las cosas. Entonces, lo puedes leer, Primera de Juan 3:10 al 16, y ahí es donde vemos que tenemos el Espíritu y se demuestra que somos salvos cuando amamos a los hermanos, hablando de los hermanos de la familia. Me voy ya rápido. Segunda señal: el convertido trabaja y se gana su propio sustento. ¿Cuál fue el primer testimonio público de Jesús en Nazaret? Fue de trabajo. Por eso la Escritura dice que el que no trabaja, que no coma. El que robaba, ya no robe más, sino que trabaje con sus propias manos para hacer de bendición a los más necesitados. Y que el que no produce, el que no provee para los suyos, es peor que un incrédulo porque ha negado la fe. La tercera señal del convertido verdadero: se sujeta a la autoridad establecida. La rebeldía es un principio satánico que el diablo que al diablo no le preocupa que un rebelde predique. Por eso la Escritura dice que debemos someternos a toda autoridad. Una vida convertida es una vida que se somete y se sujeta a la palabra de Dios.
y a las autoridades que Dios ha puesto. Cuarta señal, la señal del convertido cambia sus hábitos personales respecto al ateo, a su vocabulario, al orden de los malos y sucios hábitos. La Escritura dice, despójense del viejo hombre y vístanse de nuevo, que se parezca cada vez más a Jesucristo. Quinta señal, el convertido lee la palabra de Dios, ora a solas, en secreto. Una gallina come maíz y no toma leche porque esa es su naturaleza. Así el cristiano en Mateo 4:4 dice, no de toda palabra vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La escritura dice que como recién nacidos debemos de buscar la leche espiritual. Por eso Jesús dijo que cuando oremos lo hagamos en secreto, a solas, sin que nadie nos interrumpa y que nadie lo sepa. Es una verdadera intimidad y relación personal. Sexta señal es que el convertido comienza a obedecer a Jesús. Él dijo que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho, porque la obediencia se manifiesta en lo muy poco a lo mucho. Y esas acciones de obediencia tienen que ver con el congregarse, con el orar, con leer la palabra, con diezmar, con testificar y con todo lo que hace por amor y no por obligación. Que verdaderamente todo lo que hace es como cuando lo hace todo para el Señor. Y el que conoce a Jesús lo obedece. Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y el que me ama, mi palabra guardará. Y la séptima señal del convertido es sirve a los demás por amor y nunca el convertido sirve a los demás por amor y nunca se sirve de ellos. Sirve en lo que te pongan. La Escritura dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Jesús nos dio el ejemplo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Pues gracias a Dios, esta es la palabra y pues la verdad, pues toda la gloria es para el Señor. Amén. Amén.